gracias por conectarse a este webinario gratuito de IntelliJuris. Están poniéndose cómodos en su sillón, apagando sus micrófonos, encendiendo sus cámaras. Daré unos segundos para que puedan terminar esa acción. Nuestro panel de súper ultra lujo ya está aquí con nosotros y será un placer platicar con ustedes el día de hoy de legislar, juzgar y regular en tiempos de incertidumbre con varios de los profesores, de las personas docentes que participan en la maestría de IntelliJuris, que iniciará su segunda generación a partir de septiembre. Entonces es un gran momento para que ustedes puedan escuchar a algunos de los profesores que tendrán en esa maestría y, por supuesto, conversar con ellos en esta hora y forjarse una idea muy clara de lo que podrían tener en el salón de clases una vez que se inscriban en la maestría. Pero guardo unos segundos silencio en lo que terminan de inscribirse, de prender su cámara, su micrófono, ponerse cómodos y empezamos de inmediato. También ya está aquí nuestro querido amigo y profesor, el doctor Sergio López Ayón, quien moderará este panel. Los invitados, como saben, son el doctor Roberto Lara Chagoyán, el doctor Fernando Sosa Pastrana, el doctor Luis Manuel Jardón y, por supuesto, como invitada también de hiper ultra lujo, la doctora Leticia Bonifaz. Muchísimas gracias a todas y a todos ellos por haber aceptado esta invitación. El doctor Javier Martín Reyes tuvo un asunto inesperado que atender y probablemente se sume en el transcurso de la sesión. Pero si ustedes ya están listos, nosotros también. Entonces, bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes. Este es un webinario gratuito donde habrá durante una hora una conversación moderada por el doctor Sergio López Ayón para discutir, para plantearnos preguntas básicas en lo que está sucediendo hoy en el país. Vamos, el elefante en el cuarto es, ayer fue la última sesión de la Suprema Corte que conocemos con 11 ministros y nunca más habrá una sesión así de 11 ministros. La nueva integración de la Suprema Corte es diferente, ya no habrá salas. Por supuesto, también ya está anunciada una reforma electoral y todo esto pues se suma a un país que está viviendo una reforma o la integración de una reforma, la implementación de una reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y, por supuesto, la reforma laboral. Y eso abre un montón de preguntas. Incluso, pues una pregunta quizá pertinente es, ¿y vale la pena seguir estudiando derecho? Aquí, por supuesto, el ministro Cosío, otro gran amigo y profesor de IntelliJuris, ha dicho, ahora es cuando es más importante estudiar derecho. Estas y otras preguntas serán discutidas por esta mesa de profesores y profesora expertas, moderadas por el doctor Sergio López Ayón, quienes tienen una gran y amplia trayectoria en la docencia. Esta pregunta no solo será contestada pues con el sentir, sino con la experiencia de años que provienen tanto de haber trabajado en la judicatura o de haber trabajado en la administración pública, trabajar en la academia y, por supuesto, tener una posición privilegiada de ejercicio del derecho en la iniciativa privada. Todo esto se conjuga en este webinario y cedo el uso de la palabra al moderador, doctor Sergio López Ayón. Los micrófonos son suyos. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. En efecto, este seminario busca, digamos, a partir de constatar que nuestro derecho, nuestro sistema jurídico, nuestra constitución, nuestras leyes, nuestros tribunales, están en un proceso de cambio, de transformación, de transición, y que nosotros también como profesores nos hemos preguntado muchas veces. ¿Qué sentido tiene ahora impartir una maestría como la que estamos impartiendo? ¿Cuál es el sentido de estudiar derecho? ¿Cuál es el sentido de esta práctica profesional? Y dado que es una reflexión que nos parece relevante, pues la queríamos compartir con ustedes y para eso invitamos a tres profesores y a la profesora Leticia Bonifaz, que tiene muchísimos años de experiencia y dar clases. Y déjenme entrar directamente, es decir, eh, la idea es eh, preguntarles a cada uno de los profesores y después esperar una reacción de la doctora Bonifaz, que lo ve un poco desde afuera, pero también con muchísimos años de práctica. Tres preguntas básicas.
¿Qué enseñan? ¿Por qué lo enseñan? ¿Cómo lo enseñan? ¿Cómo lo evalúan? Pensando en la maestría que estamos impartiendo, que en que ustedes ya tuvieron esta experiencia ante grupo. Y, digamos de una manera más general, ¿cuál es el sentido de estudiar derecho en este momento? ¿Cuál es desde su particular perspectiva, puesto que provienen de muy diferentes horizontes profesionales? Luis Manuel Jardón de la práctica como abogado, aunque también fue funcionario público. Fernando Sosa como funcionario judicial, como coordinador de ponencia, pero también como docente. Y Roberto Lara, que es quizás de todos el que más años tiene en la docencia, pero también tiene una experiencia jurisdiccional muy relevante. Desde esta doble eh, vertiente, la práctica, el quehacer del abogado y la docencia, ¿qué es lo que tenemos enfrente en la opinión de cada uno de ustedes? Vamos a empezar por Luis Jardón, eh, quien es un especialista en derecho internacional, arbitraje. No diré más. Luis, adelante, por favor. Gracias, Sergio, y de nuevo, gracias por la invitación. Como tú lo dijiste, yo llevo más de 15 años enseñando Derecho Internacional, con un enfoque primordialmente en Derecho Internacional General y Derecho Internacional Público, pero también en algunos casos con Derecho a la Inversión a la Protección Extranjera y Protección Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo enseño derecho? Hasta hace muy poco lo enseñaba a través del método de casos. Siempre he creído que es la herramienta más útil para poder llevar a buen puerto, ¿no? Cualquier proceso de enseñanza. Y digo hasta hace muy poco porque en particular la maestría en línea en IntelliJuris lo que me ha enseñado es que el desarrollo de la inteligencia artificial nos ha forzado a generar otras maneras de enseñar, de evaluar y sobre todo de interactuar con los alumnos, ¿no? Hoy en día la información se tiene al instante, no solo de la lógica de la información, sino el proceso de pensamiento. Y actualmente creo, me parece, estoy modificando la forma en que doy las clases en ese sentido. Nosotros, a ver, ayer se discutía si después de la guerra de Rusia y Ucrania, Rusia podía apropiarse de un territorio, de parte del territorio de Ucrania. Esto hace 10 años era impensable, hace 20 ni se diga, y cuando se crean las Naciones Unidas, precisamente el fin era exactamente el contrario. Las reglas no han cambiado, pero sí los presupuestos, ¿no? Y justamente, y yendo al punto de Luis cuando empezó, y los comentarios del ministro Cosío, de por qué es importante estudiar Derecho ahorita, precisamente por eso, porque el derecho no ha cambiado, sigue cambiando, sigue teniendo los mismos procesos formales, al menos de creación, pero claramente estamos en un punto de transición donde el único anclaje que tenemos van a ser las normas que más o menos siguen gobernándonos. Lo dejo por aquí para empezar y lo la palabra después. Bien, vamos a retener la idea de que muchas normas no han cambiado y en efecto la Constitución ha cambiado en muchos aspectos, pero la parte de derechos sigue intacta en términos generales, ¿no? Y creo que nos da una buena entrada para pedirle a Fernando Sosa que nos haga una reflexión inicial sobre esta pregunta de por qué y cómo enseñar derecho. Tu micrófono. Exactamente, gracias. Listo. Muchas gracias, profesor. Qué gusto saludarlos, en especial a usted, a todos los compañeros del panel. Y la pregunta es muy interesante. ¿Por qué y cómo enseñar derecho hoy por hoy? Yo creo que habría que poner siquiera los puntos en la I. Eh, los tiempos de incertidumbre siempre han existido, solo que cambian las facetas y las visiones de estas. Mi método de enseñanza del derecho quizás no varía con la incertidumbre en las que nos encontramos anclados hoy para muchos. Para mí es claro lo que va a esperar en algunos escenarios. El primer punto de partida es, y quizás la visión que yo parto es, no hay nada de lo que yo pueda decir que no pueda ser encontrado en Internet. Y esto es mucho antes de la inteligencia artificial.
La masificación de la información es básicamente algo que nos hemos enfrentado o hemos querido negarlo. El derecho como una profesión sectaria, una profesión que, y fue parte de las facturas que nos cobró la sociedad, nos guste o no, como profesión, es que es una sociedad sectaria pensando que el lenguaje del derecho es para los iniciados y para los únicos. Pero si retomamos un poco a Haberle, el derecho es un producto cultural. Y como producto cultural no debe ser sectario. Pero entonces, este es el punto de partida. No hay nada de lo que nosotros digamos que no sea consultable. No hay nada. Entonces, ¿cuál es el papel de la enseñanza del derecho? ¿Cuál es el papel de nosotros? No venir a convertirnos en grandes ilustradores de de los convertidos. Nuestro papel es enseñar a curar la información. Y es algo que he discutido mucho con usted, y le he platicado mucho con usted, doctor, es justamente esto. En un mundo de la masificación de la información, el papel de los profesores ya no es aquel gran eh, sabio que va a ilustrar lo de los libros desconocidos que se encuentran atrás de su biblioteca, sino el papel de cómo escombrar en la masificación de la información que pueda ser útil para el conocimiento. Y déjenme decirles, es mucho más difícil encontrar información en un mar de datos que en un desierto de información. No es lo mismo el método con el que aprendimos algunos de buscar casi religiosamente la información en bibliotecas que buscarla en una masificación de información que justamente nos puede llevar a los errores y a mayor incertidumbre. Yo escuchaba por ahí que para solucionar un problema hay que tener claro primero cuál es el problema. Y esto solo se puede llevar a cabo teniendo clara y precisa la información. Y en un mundo de masificación de la información, en un mundo de sintetización de la información, en un mundo en donde la información se convierte en parte de un etos que parece absorbernos, el papel de cómo y por qué enseñar hoy derecho es formar curadores de la información. Y por curadores son aquellos que logren procesar la información utilizando como técnicas las tecnologías emergentes, pero teniendo la sensibilidad de poder encontrar esa información. Y voy a poner un solo ejemplo rápido para poner el dedo en la llaga. Yo escuchaba, por ejemplo, con mucha preocupación a muchos de los electos diciendo, voy a esperar que el INE me dé mi nuevo lugar de adscripción. Voy como ministro a proponer reducción de salarios. ¿Cómo es posible que los encargados de procesar la información desconozcan que eso ya no son sus facultades? Y esto es como consecuencia de algo. Vivimos en un maremoto de información. Eso creo que es la importancia y es el método que por lo menos trato de caminar hacia los compañeros que nos acompañan. Muchas gracias, doctor. Gracias, Fernando. Entonces, damos dos ideas. Conocer de cuál manera los derechos, ¿no? Cuáles son sus alcances, curar la información, en efecto, en este eh, mundo digital, ¿no? Saber encontrar, utilizar, entender la información se vuelve una parte crucial. Y ahora me volteo con Roberto, que seguramente nos va a aportar alguna otra perspectiva que va a venir a complementar estas. Adelante, Roberto, por favor. Muchas gracias y buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera empezar, para no repetirme, porque muchas de las cosas que han sostenido yo también las afirmo. Me gustaría penetrar un poquito más allá de las formas y los métodos de enseñanza. Parece que métodos y formas hay muchas, tienen ventajas y desventajas. No soy de la idea de privilegiar una y despreciar otras formas. Al contrario, creo que nuestra experiencia nos enseña que depende de la materia que enseñemos, depende del grupo al que nos enfrentemos, los tiempos, el programa de estudio. Muchos factores posibilitan o hacen preferible un método sobre otro. Pero el método que sea, creo que nos tendría que llevar, y esa es la propuesta que les quiero hacer,
a enseñar tanto conocimientos como habilidades que debe tener un jurista para enfrentarse a su vida profesional mediante una actitud filosófica, una actitud reflexiva. Aprender derecho no significa solamente llenarse de conocimientos o simplemente de habilidades para hacer contratos, sentencias, demandas, etcétera, sino eso y además con un profundo sentido crítico, con un profundo sentido cartesiano de duda. Me parece que, como dice muy bien Fernando, pasaron ya los tiempos de la enseñanza dogmática, de la enseñanza reveladora del conocimiento, y hoy estamos ante la necesidad, en un mundo de tanta incertidumbre, de que los alumnos reflexionen acerca de lo que está pasando y entiendan cómo ese instrumento llamado derecho puede servir para poder aminorar la incertidumbre, para poder mejorar un poco el estado de cosas, para tratar de defender ese estado de derecho que está en peligro. Yo había pensado con la invitación y con el título del seminario, empezar a hablar de incertidumbre, ¿no? Y justamente se me había ocurrido ver que ante tal incertidumbre se genera angustia, se genera ansiedad en todas las profesiones jurídicas y en la nuestra no es la excepción, es decir, en la enseñanza, los que nos dedicamos a la docencia. También tenemos incertidumbre, también tenemos dudas y también nos preguntamos si seguir enseñando derecho como lo hemos hecho sigue teniendo sentido en este mundo tan cambiante. Entonces, insisto vuelvo a mi punto, me parece que hoy más que nunca es cuando tenemos que promover una reflexión profunda, una reflexión detenida sobre lo que nos está pasando. Cuando vemos un caso con los compañeros de la maestría, por ejemplo, más allá de hacer una valoración de si estuvo bien la decisión, si aplicaron bien los precedentes, si aplicaron bien la ley, etcétera, también tendremos que hacer que reflexionen, y eso es lo que yo procuro hacer al evaluar y al dar la clase, que piensen cuáles son las implicaciones inmediatas e inmediatas de la decisión y por qué llegamos a esa decisión, los impactos políticos, económicos, sociales que va a tener, lo que algunos autores hablan como las consecuencias de cara al mundo, no solo las consecuencias de cara al sistema, también de cara al mundo, a las dos, por supuesto, ¿no? Y me parece que cuando los alumnos terminan una maestría, un curso, una clase con nosotros, y además de haber aprendido cosas y hacer cosas y a mejorar quizás sus herramientas, sus habilidades que ya tienen, pueden irse con una reflexión, quizá con más preguntas que respuestas, y eso yo no lo veo mal, con dudas acerca de lo que estamos haciendo en México con nuestro sistema jurídico, acerca de lo que estamos haciendo entre todos con el Estado de Derecho y sobre todo acerca de la responsabilidad que todos y todas los juristas tenemos en ese sentido. Creo que es pues no quisiera usar la palabra, pero no se me ocurre otra, es muy cobarde decir que a mí no me interesa o que yo no soy responsable de la 4T o de que vengan otros ministros u otros jueces u otros magistrados y que eso es allá afuera. Yo enseño mi clase y me quedo muy tranquilo porque pues, yo enseño metodología, yo enseño teoría y allá que se hagan bolas en la práctica jurídica. Creo que somos corresponsables y algo tenemos que hacer con nuestros alumnos, con nuestros materiales, para sembrar crítica, duda, etcétera. Yo por ahí lo dejaría, Sergio. Muchas gracias. Gracias. A ver, una primera, Leti, me gustaría un primer contrapunto. Déjame ponerlo de esta manera. Tú tienes décadas de experiencia docente, has formado a generaciones, sigues dando clase, entonces tienes esta sensibilidad de los cambios que ha habido también en las generaciones. ¿Tú cómo le responderías o qué comentario harías a partir de las primeras reflexiones que hemos oído tanto de Luis como de Fernando como de Roberto? Bueno, coincido mucho con Roberto porque estamos casi en las mismas materias, aunque ahorita yo estoy dando Derecho Internacional con perspectiva de género en el Colmex y eso me acerca un poquito a Luis. Pero yo diría, pues tú y yo estudiamos más o menos en los mismos años la carrera y en esa época prevalecía mucho, todavía el maestro codiguero, prevalecía casi la legislación como la fuente del derecho
En contraste, más adelante empezamos, y particularmente en el CIDE, desde sus inicios de la carrera, con los casos, y yo diría que aquí existe como una trenza, no ver separada legislación, doctrina y jurisprudencia, sino cómo se van trenzando las tres fuentes primigenias del derecho, y yo no menosprecio a la doctrina, hay que ver cómo se está dando toda esa reflexión que es más pausada, ver los cambios legislativos y también ver la parte jurisprudencial. El gran problema que tenemos ahorita, creo yo, y sobre todo en la enseñanza de los derechos humanos y de la teoría de la argumentación, es que hoy lo comentaba con la ministra Ríos Farjat, que lo que va a cambiar es nada menos que quién interpreta la Constitución. No vamos a tener cambios constitucionales, bueno, ya los tuvimos, ya tuvimos reformas a la ley de amparo, pero ahorita el problema que vamos a tener es que va a cambiar quién es el intérprete de la Constitución, con algunas reglas terribles que hacen prevalecer la interpretación literal sobre cualquiera de las otras, reduciendo mucho de la riqueza, de la posibilidad creativa de los jueces. Y por el otro lado también se está menospreciando a la fuente internacional, y esa fuente internacional que había tomado mucha fuerza, que es el control de convencionalidad y hacer referencia a todos los instrumentos que nos dota la Corte Interamericana con los casos, pareciera que hay desde la legislación ese menosprecio y basta ver los transitorios de las últimas reformas. Entonces, en la enseñanza, a mí lo que me preocupa es que si seguimos enseñando con método de casos, ni siquiera sabemos, podemos enseñar con los casos anteriores, pero no sabemos qué dinámica van a tener los nuevos intérpretes. Y ahí está el gran fondo del cambio que se está dando de manera atropellada, sin la previsión de cómo debía haber sido una transición tersa, y de pronto nos vamos a encontrar con que puede que haya doctrina insuficiente, legislación un poco rígida, pero la crisis para mí yo la veo desde el punto de vista de quiénes van a interpretar la Constitución y con qué criterios. Entonces, ¿sobre qué base vas a enseñar? Por ejemplo, ¿de qué te sirve enseñar teoría de la Constitución o todo el tema de los derechos humanos, o incluso tu principio de progresividad si pueden venir retrocesos, o cualquiera del tema pro persona si no vas a poder hacer varios controles que hoy haces? Entonces, esos retrocesos son los que a mí me preocupan en la práctica, Sergio. Bien, ahora déjenme hacer una reflexión, luego hacernos una pregunta. Un poco siguiendo la línea de Leti, también diciendo, pues sí, efectivamente, estudiamos derecho, pues somos casi contemporáneos, ¿no? Nos faltó poco. Pero en aquella época, Leti, el derecho tampoco era lo que fue después. Es decir, también había una distancia muy grande entre lo que decían las normas y la práctica, ¿no? Es decir, yo me acuerdo muchos profesores nuestros que siempre insistían en eso, ¿no? Es decir, desde el derecho constitucional hasta el derecho del trabajo, ¿no? Hablaban de ese deber ser que no era el ser, ¿no? O sea, que, vamos, que había una distancia importante entre lo que decían las normas y lo que sucedía. Hoy el panorama es un poco distinta porque también han cambiado las normas, es decir, por lo menos algunas normas han cambiado, porque creo que Luis tiene un punto en decir los derechos no han cambiado. Tomemos, por ejemplo, la reforma del artículo sexto, ¿no? Donde se modificó el marco institucional, pero las reglas sustantivas del derecho no se les tocó ni una coma. Eh, y justamente yo creo que aquí es donde entra, déjenme decirle, una parte de la reflexión práctica que yo quisiera preguntarles a nuestros tres profesores, para luego escuchar un poco tu reacción, Leti, es cómo enseñan. Es decir, si nos pudieran poner algunos ejemplos de qué y cómo lo enseñan, cómo lo transmiten y quizás también cómo lo evalúan, para tener un asidero muy concreto de ejemplos de cómo están ustedes enfrentando el problema al que nos hemos venido refiriendo en esta plática.
Adelante, Luis, por favor. Gracias, Sergio. Antes de responder tu Sí. pregunta, yo coincido con Leti y para entrar punto. Por ejemplo, en menos de 15 años hemos cambiado 3 veces el régimen constitucional en materia de energía. Y cuando yo entro a hablar de protección a la inversión extranjera, la primera pregunta es ¿de qué estoy protegido si tengo de antemano la certeza de que el régimen va a cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que la incertidumbre está en que el régimen se quede estable, ¿no? Y justo utilizando este ejemplo, ¿no? Creo que puedo partir de ahí. Fíjate, por ejemplo, un inversionista en el sector eléctrico después de la reforma de 2014, 13 y 14, ¿no? Llegan, ¿no? Y de repente se emite regulación que aumenta la tarifa de porteo 800%, a pesar de que había legislación que decía que se respetaban los derechos adquiridos, ¿no? La pregunta es para el alumno, ¿esto es violatorio de estándares internacionales? ¿No? ¿Cuáles son los recursos a los que tiene la persona en una situación así? ¿Puede ir a un arbitraje internacional? ¿Le conviene ir a un arbitraje internacional? ¿Qué pasa si te peleas con el gobierno o lo amenazas de tú a tú? Entonces, en la práctica, al menos yo soy muy, a mí me gusta mucho que en mi clase haya una interacción constante y tratar de exponer la fricción que existe entre el derecho constitucional y administrativo mexicano con el derecho internacional, tanto de los derechos humanos como de protección a la inversión extranjera. Y la realidad es que nunca termino dando respuestas, porque yo creo que las respuestas se generan después de una discusión colectiva. Habrá puntos que lo son, pero sí creo también que hay un poco, o sea, tenemos que tener claro que sí tenemos todavía, ¿no? O sea, si bien todo va a cambiar, habrá cosas que como profesores seguimos obligados, tanto en la sustancia como en el método, decir a los alumnos que quieran. Yo creo que en los últimos años lo que nos debió, o al menos desde mi perspectiva, es haber enseñado somos absolutamente accesorios, ¿no? Las carreteras se van a construir, los divorcios seguirán existiendo, los jueces seguirán aplicando, el derecho seguirá ahí. Somos tal vez nosotros los que tenemos que cambiar y no necesariamente el entorno. Fernando, tu micrófono. Es muy interesante un poco lo que comentan en enseñanza del derecho. A ver, yo sí quiero fragmentar un poco el entendimiento del derecho. Creo que también hay que colocarnos en el punto de cuál es el elemento, y es algo fundamental, en que hemos fallado como profesión. Ustedes decían algo muy importante. No podemos asumir esta abolición del Estado del Derecho, sino también reconocer que es porque no hemos sabido interpretar la importancia del derecho. Yo sí no comparto con Luis en pensar que somos imprescindibles. Pensar que somos imprescindibles como profesión implicaría entonces convertirnos simplemente en una técnica más que no necesita más intérpretes. Y justo es que podemos ser imprescindibles porque no hemos asumido nuestro papel en el rol social y justamente en la incorporación. Una maestría es justamente eso. ¿El perfil político de un ministro es necesariamente malo? No, porque era un papel político. Lo que pasa es que lo metimos a la lógica de la política electoral. Mire, yo les pongo un ejemplo. Una de las historias más apasionantes, y la doctora Bonifaz de seguro podrá corregirme, es el caso de un juez llamado Daniel Cepeda. Daniel Cepeda es uno de los jueces que, siendo juez de distrito más o menos por 1917, en la época de mayor incertidumbre jurídica, es decir, revolución, caos, en Chiapas la revolución fue también caótica, se entera que van a fusilar grupos armados a un abogado. ¿Se acuerda? El tipo sale corriendo y lo que hace Daniel Cepeda es firmar, algunos dicen, en una cajetilla de cigarro, esto no está en el expediente, un amparo. No tenía ni un fusil, no tenía más que la creencia que el Estado de Derecho funciona. Y concedió el amparo. ¿Daniel Cepeda era un juez de cepa natural? No. Antes había sido secretario de gobierno de Chiapas, antes había sido parte del Congreso y además, orgullosamente,
fue uno de nuestros 4 constituyentes de la Constitución del 17. Y aún así, Daniel Cepeda consideró que la enseñanza del derecho debería asumir una presión flexible. Creo que ese es el reto que tenemos que enfrentarnos. Daniel Cepeda, ¿qué necesitó para desmitificar ante esos militares del cuartel? Simplemente creer que el derecho no es un mito, que tiene un papel en la función social. Creo que lo que fallamos como profesión, o por lo menos yo me asumo en esa culpa, es que no supimos trasladar la importancia del papel del derecho en las capas de la vida social. Y con todos nuestros defectos, es porque el derecho estaba fungiendo como un engranaje. Ahora, ¿qué es lo que yo espero de esta nueva corte? Pues hay que recordar que no cambió básicamente la estructura formal de los medios de control constitucional, pero no va a tener chamba. ¿Y por qué voy a decir que no va a tener chamba? Porque la principal contienda de esta corte son las acciones de inconstitucionalidad. Y no tenemos minorías parlamentarias, ¿eh? Entonces, de entrada de aquí al 2027, no va a haber acciones. Pero no hay minorías parlamentarias. Tendremos controversias y tendremos eh, amparos directos en revisión. Yo creo que esto, por lo menos, y mi cierre colofón sería el siguiente, esto demuestra algo. Hemos centralizado tanto la concepción del derecho en la visión central que nos olvidamos que en la periferia, como los chapanecos, hacemos conocimiento y este no es periférico. Creo que la enseñanza del derecho debe resucitar un elemento olvidado en todas las áreas, que es el federalismo. Gracias. Oye, Fer, perdón, antes de dar la palabra a Roberto, nomás, ¿por qué no además tú vas a dar la clase de medios de control de constitucionalidad, de hecho le estás dando ahora? Danos un ejemplo de cómo enseñas y creo que ya dices es decir, que no haya acciones, no quiere decir que no enseñes, que es una acción, que no hay controversias, no quiere decir que no Justo, enseñes. Sí, adelante. justo. Cuando yo enseño y pienso en el derecho de casos, no pienso en cómo piensa el juez o cómo hace el legislador o qué hace la política pública. Coloco un problema abstracto y lo que creo que los compañeros en su control aún jurisdiccional entienden el papel del derecho como una herramienta de técnica y disciplina del derecho. Les pongo el caso y que ellos me construyan la solución no viendo lo que han hecho o lo que no se puede hacer. Y lo que he descubierto es que la creatividad jurídica me lleva a ver cómo los compañeros encuentran en el derecho un área creativa. Es decir, que ellos construyan sus propias soluciones al margen de las producciones formales del derecho y el poder. Esto creo que hace que la gente empiece a pensar, los alumnos empiecen a pensar cómo ellos construyen su solución sin ver cómo ya estuvo construida por la legislación, cómo ya estuvo construida por el juez, o bien cómo va a ser construida por el ámbito internacional. Y les pongo un ejemplo muy claro. Cuando les planteo, por ejemplo, a los alumnos en el medio de control jurisdiccional, ¿qué van a hacer cuando se enfrenten ustedes ante el problema de que los amparos ya no tienen efectos generales, pero el amparo sigue previendo una institución curiosa, el amparo legítimo? Es decir, una persona viene a pedir amparo por una colectividad, pero el amparo ya no puede tener efectos generales. Los alumnos empezaron a construir una doctrina muy propia y personal de ellos que llamaban: no hablaremos de efectos generales, hablaremos de efectos difusos. Y esa solución me pareció increíblemente creativa. Creo que esto lo debería fomentar, y eso lo coincidimos en un maestro que tuvimos, tanto la doctora Bonifacio, su servidor, que es el magistrado Leonel Castillo. Él decía, el derecho debe tener creatividad. Y para enseñar, creo, los medios de control, la creatividad no como un discurso, sino como un método. Gracias, Fernando. Roberto, tú, ¿qué nos dices? ¿Cómo enseñas? ¿Qué enseñas? Y además, ¿cómo reaccionarías a estas visiones no son del todo contradictorias, pero poco distintas o de estos Ujú. enfoques que hemos venido escuchando? A ver, yo en principio comparto las reflexiones de Fernando y de Leticia, por supuesto. Es decir, yo creo que
es ya casi un tópico, ¿no? El centrarse en la importancia del derecho, en no repetir lo de los libros, etcétera. Entonces, para no repetirme en ese sentido, quiero aterrizar a una cosa, si les parece a todos y a todas, más presente, más mundana también, más terrenal, pero muy importante, que es cómo enseñamos derecho a partir de una de las preguntas que todos los profesores, con la que nos rompemos la cabeza todos los profesores y profesoras, que es, el derecho se aprende leyendo y uno debe partir que leyeron. Y ese es un gran reto, cómo lograr que lean. Hay profesores que dicen, yo parto de que leyeron y ya me sigo y me da igual, el que leyó bueno y el que no leyó no, entonces doy la clase para 2 o para 3. Yo creo que ese es un error. El otro error, el otro profesor que yo no comparto es el que dice, no van a leer, pues mejor para qué les dejo lecturas. Vamos a hacer otras actividades divertidas, que vean una película, un TikTok, un no sé qué, y jugamos y discutimos sin leer. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Lo que más o menos me funciona a mí es provocar que lean a partir de un incentivo tradicional. Yo considero que la enseñanza tradicional tiene algo que aportar, o sea, no estoy en contra totalmente de la tradición, en algunas cosas sí, en otras no, y una de las cosas que a mí me parecen rescatables de la tradición es la lectura, obligatoria y vigilada. Entonces, el control de lectura es fundamental. Yo lo que hago en la maestría aquí en IntelliJuris es que siempre les pongo un quiz, pequeñito, un quiz que les cuenta en la calificación. Y así los incentivo, perdóname que lo diga, pero coactivamente, más que Ujú. el seniano imposible, para que lean, porque yo quiero que cuando lleguen al salón hayan leído. Y eso me ocupa un pedacito de la clase, no utilizo todo el tiempo para eso, ¿no? Es rápido un quiz al principio y con eso yo me aseguro de que leyeron, o que más o menos la mayoría leyó. Y después nos ponemos, la segunda parte de mi clase es sacarle provecho a esa lectura a partir de provocar discusiones, reflexiones, análisis, creatividad, como dice Fernando. Ahí sí, una vez que ya pues, partimos de un piso más o menos común, entonces ahí ya vienen la parte más interesante que me parece a mí, ¿no? Y es la de provocar también la reflexión a partir de buenas preguntas. Y ese sí es un papel de nosotros, de muy buenas preguntas. Las preguntas no tienen que estar pensadas antes, nos tenemos que preparar la clase y saber preguntar para que ellos protagonicen más la clase que uno, porque si ya leímos, pero yo me sigo dando la clase a la antigüita y les expongo toda la lectura, pues no sirve de nada. Mejor si les hago una buena pregunta y los provoco a que respondan y después con otra pregunta les hago ver que quizás no entendieron y otros se pican y le contestan y se arma una muy buena discusión, un buen debate, me parece que es una clase exitosa. Pero una cosa que se me pasó, para la lectura hay otro problema. ¿Qué lecturas? ¿Qué debemos dejar leer? Hay que tomar en cuenta el tiempo que tienen estos compañeros que se apuntan con nosotros y que en general es la realidad de las maestrías de fin de semana, ¿no? En México es así, en las universidades públicas y privadas, bueno, salvo la UNAM que sí tiene un curso, que sí tiene sus cursos de maestría de tiempo completo, que van todos los días, etcétera, pero las que no tienen esa virtud de la UNAM y que se enseña viernes y sábado, tenemos que tomar en cuenta el factor tiempo y por eso no podemos dejar libros enteros o papers muy grandes, sino hacer muy buena selección de lecturas. Y eso nos toca a los profesores y a las profesoras, que sean adecuados, actuales, con un tamaño adecuado para que puedan leerlo y no entorpecer el estudio de otras materias, es decir, no saturarlos tampoco, e incluso seleccionar fragmentos, porque a veces es más importante que nos dediquemos, que nos enfoquemos en una idea con la que queremos trabajar, con una sentencia, con un caso que vamos a discutir, y esa lectura, ese pedacito de la lectura es el más importante, o es el que nos va a ayudar. Entonces, si sabemos seleccionar los ingredientes adecuadamente, me parece que podemos tener una clase muy dinámica y muy productiva. Y no podemos decir cuando terminó la clase que no leyeron o que no entendieron o que no les sirvió de mucho. Creo que uno de los errores de la clase actual, de dar una clase, es
robarse el tiempo de los alumnos, robarse el tiempo de la reflexión, sobre todo cuando son en medios electrónicos, y comerse el micrófono uno para exponerlo todo y demostrar que uno sabe y se convierte más en una conferencia que en clase, y eso desencanta a los alumnos. En cambio, si protagonizan un poco con nosotros, porque aquí quiero aclarar una cosa, tampoco estoy de acuerdo en algunas tendencias modernas de la enseñanza por competencias, en el sentido de que el rol del profesor cambió y que ahora resulta que el profesor ya no es profesor y es un monitor y que es una especie de guía secundaria y que el verdadero protagonista es el alumno. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el alumno es protagonista como alumno, tiene que tomar un papel que antes no tenía, pero los profesores también debemos rescatar el papel de profesores de antaño, porque un profesor, si deja de serlo, si deja de ser el, el centro, digamos, de la corrección, de la guía, del monitoreo, entonces no tiene sentido. ¿Me explico? Para eso mejor que sea una educación autodidacta. El papel del profesor es más importante ahora que antes, pero debe ser un papel eh, mesurado, compartido con el del alumno y bien equilibrado, bien dimensionado. Y bueno, eso sería lo que aportaría para esta pregunta, Sergio. Y una sola cosa nada más para reaccionar con lo de Fernando y lo de Luis y lo de Leti, que sí me parece muy relevante, sumamente relevante en la actualidad. Me parece que todo lo que está pasando en México, los cambios constitucionales, los cambios legales, los cambios políticos, efectivamente son acicates, más que debemos de verlos como áreas de oportunidad, acicates para poder todavía preocuparnos más por enseñar bien derecho, más aún, más que antes, precisamente por toda la incertidumbre que hay. Si antes estábamos llamados a esto, ahorita con más razón y tenemos que ser vigías y tenemos que ser cuidadosos, estar bien atentos a las noticias, a las sentencias que vayan saliendo, a utilizarlas como materiales de lectura, porque como bien decían los compañeros ahorita, ¿no? Ya tú misma, Leti, ya no van a ser esos casos. Los casos ¿para qué enseñamos ya con los casos de libertad de expresión que se dieron en la novena época, en la décima época? Ahorita ya no va a tener mucho sentido. Mejor hay que estar preparándonos los nuevos casos y actualizar nuestros apuntes, la preparación de nuestras clases para estar al día y más o menos atentos a lo que suceda. Por aquí lo dejo. Gracias. Gracias, Roberto. Y lo que tú dices me parece, me conduce a hacer una distinción importante. Enseñar derecho no es enseñar derecho positivo mexicano, Claro. ni americano, ¿no? Es decir, y yo creo que aquí frecuentemente el uso del lenguaje nos puede hacer caer en la trampa de que cuando decimos derecho lo identificamos con el derecho positivo. No, creo que todos estamos de acuerdo en que son dos niveles diferentes, ¿no? Leti, tú has dado por años filosofía del derecho, teoría del derecho, argumentación. Eh, ¿Cómo podemos, digamos, entonces, en la estructura de un curso, es decir, le estoy enseñando derecho y probablemente también tengo que enseñar derecho positivo, pero no lo identifico como si fuera lo mismo, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay una sutil diferencia, pero que es crucial en lo que estamos reflexionando. El micrófono, Leti, el micrófono, Leti, eso. Yo creo que la filosofía del derecho, hacer la disciplina que es un poco paraguas, que se preocupa por otras cosas, por los fines del derecho, por los valores, por el deber ser. La filosofía del derecho es la que menos va a tener mutaciones, pero la teoría general del derecho sí, porque se está nutriendo de la revisión de muchos de los derechos positivos, no solo del derecho mexicano. Y mi gran preocupación es justamente que todas estas teorías, entre otras cosas, por ejemplo, cuando hablas de los realistas y los realistas, cómo hicieron su trabajo a partir de ver cómo era el derecho eficaz a partir de las resoluciones de los tribunales o la predicción de lo que los tribunales iban a hacer. Eso es parte de la teoría del derecho a partir de una revisión de
¿qué es el derecho? ¿Dónde encontramos el derecho? ¿Lo encontramos en lo que dicen los jueces? ¿Lo encontramos en la legislación o ahora en las fuentes internacionales? Al final todo termina cruzando, porque a mí me gusta mucho esta estructura que plantea Rolando Tamayo, de decir el derecho está en un nivel 0, la teoría del derecho en un nivel 1 y la disciplina de segundo nivel es la filosofía del derecho, pero no deja de ver hacia abajo qué está pasando en los otros niveles. Y por eso también impacta la enseñanza de la filosofía, y yo soy mucho como Roberto, hago una clase permanentemente interactiva con muchos cuestionamientos, forzando un poquito a la lectura, no con su coactividad, pero sí con curiosidad. Y finalmente va resultando cómo se va armando la clase, pero sí creo que otra de las cosas de terminar con los mitos es que en realidad nunca ha habido certeza. Ahorita hay mayor incertidumbre, pero certeza total nunca la hemos tenido. Y ahora que Fernando hablaba de los dos grandes maestros, de Leonel Castillo y Mauro Reyes Zapata, no sé si con las actitudes de ellos y su creatividad serían sancionados hoy por el órgano de disciplina, de decir, a ver, ustedes se están pasando de la raya, porque efectivamente, sobre todo en el Tribunal Electoral, que ya eran último nivel de decisión, pues tenían unas posibilidades, como lo dijiste, con secretarios de estudio y cuenta, que jugaban, lo digo en el buen sentido, jugar de posibles soluciones, y les presentaban abanicos y ellos eran felices con la creatividad. ¿Va a permitir esto el nuevo órgano de disciplina? Buena pregunta, ya lo veremos. Casi ya llegamos al tiempo, ya son casi las 8, ¿no? Déjenme hacerles una última pregunta que quizás pueden responder más o menos rápido, ¿no? Cuando ustedes enseñan, cuando ustedes toman una clase, eh, más allá de los conocimientos de, digamos, de la materia, ¿no? ¿Qué es lo que quisieran ustedes dejarle a los alumnos? ¿Cuál es la experiencia de derecho que les quisieran ustedes dejar al final de un curso? ¿Y cómo lo están articulando en la manera en que están ustedes exponiendo los temas, haciendo lecturas, haciendo quizzes, haciendo preguntas? Me parece que aquí hay un elemento común. Todos como profesores estamos ya lejos del modelo de una cátedra magistral, estamos mucho más cerca de cátedras donde hay mucho diálogo, donde hay muchas interacción con los estudiantes, y usamos diferentes elementos, ¿no? O casos, o sentencias, o comentarios, en fin. Tenemos una gran variedad de recursos, pero, insisto, la pregunta es, ¿y qué les dejan? ¿Qué les gustaría que sus alumnos recordaran de sus clases? Luis, tu micrófono. Eh, sí, Yo quisiera gracias. que se quedaran con la idea de que el derecho siempre va a facultar una solución. El derecho no va a ser la solución nunca y los problemas no van a venir del derecho, pero siempre el derecho van a facultar una solución. Tomo mucho lo que decía Fernando de, creo que en la medida en que como abogados o como profesores enseñemos a ser creativos, eh, utilizando el derecho como herramienta, es donde vamos a verdaderamente construir mejores abogados en el país. Eso es lo que me gusta tratar de dejar. Fernando. Y yo creo que, más allá de que yo quiero que recuerden que mi clase puede ser un catálogo interesante de lecturas que ellos pueden consultar, creo que lo que me gustaría dejarles, logro dejarle a mis alumnos es que el derecho es tener posición ante la vida como un ente social. Yo recuerdo mucho cuando Gramsci dice que la indiferencia es el peso muerto de la historia y una actitud ante el derecho no puede ser indiferente. Y creo que la indiferencia solo se puede combatir teniendo muy clara tu posición ante el mundo. Lo único que quiero a mis alumnos es, no me importa su posición ideológica, me importa que su posición ideológica sea fuerte. Creo, creo que el derecho es la única arma para la pluralidad. Y nos hemos vuelto no solo indiferentes, sino nos hemos vuelto intolerantes. Roberto.
Bueno, pues yo lo que procuro, lo que me gustaría que los alumnos se llevaran de una clase mía es curiosidad, que yo pudiera despertar en ellos que las discusiones que tenemos, que la lectura seleccionada les abra las puertas a otras lecturas, a otros autores, a otras reflexiones, a otros contrastes, y que no se vayan con toda la certeza de que conmigo aprendieron todo. No, para nada. Que esto es apenas la punta del iceberg y que hay un mundo de posibilidades allá afuera que que ellos pueden consultar, pero quizás no lo harían si no fuera por nosotros, ¿no? Es decir, asegurarnos de que nosotros abramos puertas de verdad. Puertas. Si les vamos a decir lo que ya saben, no logramos gran cosa, pero si les despertamos la curiosidad, creo que sí, creo que habremos logrado nuestro cometido. Y una segunda cosa que me gustaría dejar en ellos es una idea de Manuel Atienza que me gusta mucho comentar, es la de re- eh, reflexionar acerca del papel civilizatorio del derecho, un poco en la línea de Fernando, ¿no? El derecho es un instrumento de civilización, es decir, una sociedad con mejor derecho es una mejor sociedad. Y el derecho no es automático ni está solo, somos todos responsables, los operadores jurídicos, los académicos, los abogados, todos, ¿no? Todos los que participamos en el fenómeno jurídico. Y tomar nuestra responsabilidad para eso, para hacerles entender que este instrumento es lo más valioso que tenemos, alternativo a la violencia y a la guerra, me parece que es sumamente relevante, que se pueden ir con esta idea de la importancia que tiene el papel civilizatorio del derecho. A pesar de que puede haber mal derecho, a pesar de que puede haber malas leyes, que puede haber malas sentencias o defectuosas, etcétera, pero no estamos hablando de esas puntas del derecho, de esas avenidas pequeñas o salientes o aristas, sino del derecho como fenómeno complejo. Ese fenómeno complejo llamado derecho se tiene que anteponer ante la propia política, ante el devenir social, ante el devenir histórico. Siempre lo ha hecho. Y seguimos confiando en el Estado de Derecho, aunque sea imperfecto, como dice Leti, porque hay incertidumbre. Si tuviéramos la certidumbre absoluta, ¿para qué tenemos derecho? Seríamos una república de ángeles, ¿no? Decía Hart. Y no, no la somos. Entonces, ahí lo dejaré yo. Gracias. Leti, una reflexión final tuya también. En algún momento Roberto vio lo que anoté cuando anoté la palabra curiosidad, porque a mí también me deja muy feliz cuando siembro curiosidad, pero para mí es darles las herramientas suficientes para que ellos sigan construyendo el conocimiento, para que ellos puedan enfrentarse a situaciones como la que ahora estamos viviendo, inusitadas, situaciones poco previsibles, pero si tienes la herramienta y si tienes la capacidad para saber usarla, vas a poder seguir construyendo conocimiento y siendo útil en esta sociedad no de ángeles que estamos describiendo. Bien, pues digamos, ya son casi las 8 y yo quisiera aprovechar para tener una pequeñísima reflexión final también. Eh, Creo que lo que ustedes han visto aquí es un poco el espíritu que anima en general a IntelliJuris, pero muy particularmente a la maestría. Es decir, eh, damos la maestría porque estamos convencidos de que hay vocaciones, hay que despertar a partir de el conocimiento del derecho, a partir de la reflexión sobre los fenómenos jurídicos, a partir de los valores que está soportando el derecho y que no estamos en un momento eh, ¿cómo decirlo?, donde la incertidumbre lleve a a la parálisis, sino un momento al contrario, que el conocimiento del derecho, que la reflexión sobre lo que está pasando, nos debe llevar a la movilización y a soportar los valores que están detrás del Estado de Derecho. Y como han dicho muy bien, creo que todos, no porque el Estado perfecto sea el ideal, perdón, no porque el Estado de Derecho sea una realidad que se construye día a día. En el día a día hay muchas imperfecciones, hay muchos problemas, los ha habido siempre, ¿no? Pero hay un esfuerzo continuo, civilizatorio, de construcción permanente, y eso es lo que quiere ayudar a construir la maestría en Derecho, Regulación y Gobernanza. Abogados capaces
de entender, de tener curiosidad, de saber curar información, de tener respuestas creativas. Eso es lo que tratamos de enseñar en IntelliJuris. eh, y pues invitarlos a todos ustedes. Es una maestría bastante amable, diría yo, en términos de tiempo y de organización. Exigente, sí, pero amable en las condiciones y en las posibilidades, a un costo razonable. Y pues los invitamos, si les interesa, a que les hemos puesto ya aquí en el chat los vínculos al folleto, en fin, a la currícula, y ojalá podamos verlos a ustedes pronto en los cursos o, que mejor, en la maestría. Muchas gracias a Leti, a Luis, a Fernando, a Roberto. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros esta noche y los esperamos en un próximo webinario de IntelliJuris. Muchas gracias a todos.